Buenos días, tardes, noches, en el momento que me estén viendo. Mi nombre es Owen Pinzón y hoy hablaremos sobre un tema muy interesante. Este es la caída del muro de Berlín. Para comenzar, quiero nombrar una frase que vi que me gusta mucho, la cual es: no olvidemos la tiranía de este muro, ni el amor a la justicia que lo hizo caer. Permítanme ser, pues, hoy su guía a través de este pasaje histórico impresionante. Veremos cómo fue construido el muro de Berlín, qué lo llevó a construirse hasta su caída inminente. Comencemos, pues, con este video. El muro de Berlín. Un muro el cual dividió a un país entero. Los métodos que una dictadura utilizó para mantener el orden de un país entero y evitar que la Alemania nazi se volviera a unificar. Este muro duró 28 años presentes en la vida de los alemanes. Hablemos, pues, de la caída del muro de Berlín. En las primeras horas del 13 de agosto de 1961, trabajadores de Alemania Oriental, flanqueados por soldados y policías, comenzaron a rasgar las calles y a erguir barreras en todo Berlín y sus alrededores. Esta noche marcó el comienzo de uno de los hitos más infames de la historia, el Muro de Berlín. La construcción del muro continuó durante las siguientes décadas, mientras separaba familias, cortaba barrios y dividía no solo a Alemania, sino al mundo entero. Pero, para entender cómo llegamos hasta este punto, tenemos que volver a la Segunda Guerra Mundial, donde los personajes que protagonizaban fueron Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, los cuales unieron fuerzas con la Unión Soviética, esto con el fin de contrarrestar a las potencias del eje y principalmente para derrotar a la Alemania nazi. Después de esto, cada una de las naciones victoriosas ocupó parte de Alemania. Esta división claramente iba a ser temporal, pero los antiguos aliados comenzaron a tener desacuerdos sobre las visiones que ellos tenían para esta Europa después de la posguerra. Esto debido a que las potencias occidentales quisieron promover economía de mercados liberales, mientras que la potencia de la URSS trató de rodearse de naciones comunistas obedientes, incluyendo a la Alemania debilitada. A medida que sus relaciones se deterioraban, se formó una república federal de la Alemania Oeste. Por su parte, los soviéticos crearon la República Democrática en la Alemania Este. Como comenté anteriormente, Berlín se dividió en 4 sectores, dejando así en el oeste a Francia, Gran Bretaña y a Estados Unidos, por lo que en el este la Unión Soviética tuvo su lugar. Los roces comenzaron cuando Stalin comenzó a decir que en el oeste no los dejaban progresar, e incluso llegó a decir que eran un tumor maligno en televisión abierta, por lo que comenzaron pequeños conflictos. Para el año 1948, Stalin bloqueó las rutas terrestres de Alemania Oeste, por lo que las dos Alemanias comenzaron a dividirse aún más específicamente en el territorio de Berlín, los cuales fueron puntos de enfrentamiento constantes. Para el año 1949 y 1960, 3 millones de alemanes decidieron abandonar la Alemania comunista e irse a la Alemania occidental. Esto ocasionó que la economía de Alemania Oriental comenzara a tener problemas económicos graves, por lo que decidieron aplicar medidas más drásticas. Pero, ¿por qué 3 millones de alemanes decidieron abandonar la República Democrática Alemana y pasarse a la República Federal Alemana? Es una pregunta muy interesante, pero tenemos que analizar más a fondo qué sucedió en este lugar, ya que, aunque la ciudad estaba totalmente dentro del territorio de la República Democrática Alemana, el acuerdo de posguerra otorgó a los aliados una administración que fue conjunta, así que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia decidieron crear un enclave demócrata, mientras que en los distritos occidentales de Berlín, aunque se les prohibía el paso a los alemanes de salir de ese país, en Berlín era muy simple, tan solo era cuestión de caminar al otro lado
y si tenías tus papeles en correcto orden, podías pasar sin ningún problema, para luego poder viajar a Alemania Occidente o incluso irte más para allá. Esta frontera abierta planteaba un problema para los líderes de la República Democrática Alemana, pues ellos habían apostado por representar la resistencia comunista contra Hitler, y ellos planteaban a la República Federal Alemana como una continuación de este régimen nazi, mientras que Estados Unidos y sus aliados invirtieron dinero para reconstruir la República Federal Alemana. La URSS extraía recursos de este mismo país para poder reparar los daños de guerra, haciendo pues que su economía fuera aún un poco menos competitiva. Si bien vivir en la República Democrática Alemana te garantizaba una educación y asistencia médica gratuita, en el oeste ellos se jactaban de tener un sueldo más alto, más bienes para consumir y una mayor libertad de las personas. Es por eso que para 1961 cerca del 20% de la población de la República Democrática Alemana se mudó a la República Federal Alemana, por lo que la URSS perdió mucha capital de personas. Y para evitar tener más pérdidas, lo que la Alemania Oriental hizo fue cerrar las fronteras, y de esta forma llegó el Muro de Berlín. Para este mismo año, el líder comunista Walter Ulbricht decidió proponer un muro, el cual dividiera a Alemania por la mitad. Aunque esto suene loco, él lo consiguió. Así que en el año 1961, Walter obtuvo los permisos de construir su barrera. Aunque él decía estar seguro de lo que iba a hacer, él tenía miedo a la opinión popular, por lo que decidió mentir en una transmisión de televisión sobre la construcción de esta barrera. Bendito sea el socialismo. En sus propias palabras, él dijo: "Nadie tiene la intención de construir un muro". Transportémonos un momento a Moscú, en donde Nikita Jrushchov, un líder, admitió en público que las medidas que Ulbricht estaba tomando en Berlín las hacía con la intención de fastidiar a los aliados cuando él quisiera, poniendo a prueba al presidente en ese tiempo, Kennedy. Kennedy, en su tiempo, lo único que respondió fue: "No toquen a Berlín Oeste". Para Jrushchov, esto significó que mientras no violen los derechos de las personas, los aliados no harán nada, hasta que en el año 1961, Harold Smith, un comandante de tanques de Estados Unidos en su tiempo, se dio cuenta que algo estaba mal, pues los rusos estaban transportando miles de materiales de construcción hacia un punto, por lo que los aliados se dieron cuenta que la construcción del muro estaba en progreso. Este muro, hablando de su arquitectura, se extendió por 43 kilómetros en Berlín y 112 kilómetros para atravesar Alemania Oriental. Esta barrera inicialmente consistía en una malla de alambres con púas. Algunos berlineses lograron escapar saltando este muro a través de sus ventanas, pero cuando la pared se extendió, esto se hizo más difícil, ya que para 1965 se habían añadido 106 kilómetros de hormigón en 3.6 metros de altura, cubierto con una tubería lisa para evitar que estos escalaran. En los siguientes años, esta barrera se reforzó con arbiojos, perros guardianes e incluso minas terrestres, junto con 302 miradores y 20 búnkeres. Una valla paralela determinaba una zona de 100 metros, a los cuales los llamaban la Franja de la Muerte. Allí, todos los edificios se habían demolido, y el suelo lo cubrieron con arena, para de esta manera poder darle una línea de visión clara a los cientos de guardias que habían en la zona, con la orden de disparar a cualquiera que pasara esa zona. Sin embargo, 5.000 personas lograron huir de la Alemania Oriental entre 1961 y 1989. Algunos eran diplomáticos o atletas, los cuales despertaron en el extranjero, pero otros eran ciudadanos comunes que cavaban túneles, nadaban a través de canales y volaban en globo. Sin embargo, el riesgo era grande, ya que más de 138 personas murieron al tratar de escapar.
Esto empañó mucho el símbolo de la Unión Soviética, convirtiéndolo en un símbolo global de la representación comunista. Aunque la República Democrática aún permitiera viajes para poder ver a sus familias, el ejército trataba de desalentar estos derechos, con un proceso burocrático muy arduo y unas tarifas extremadamente altas. Pero a pesar de esto, las solicitudes eran muy grandes. Esto cabe recalcar que fue un error muy grande por parte de los líderes socialistas, y esto claramente llevó a un declive en la sociedad. Año 1980. Finales de la década de 1980 comenzaron manifestaciones masivas por libertad, para viajar y democracia en este lugar. En el Tratado de Noviembre de 1989, la República Democrática Alemana trató de calmar esta tensión, facilitando los permisos del viaje, visitas de familias, como los que mencionábamos anteriormente. Pero este anuncio trajo a miles de berlineses a los puntos del cruce de fronterizo del muro, obligando a los guardias, sorprendidos claramente, a abrir las puertas inmediatamente para que estos pudieran pasar. Las multitudes se regocijaron en Berlín Occidental, mientras la gente de ambos lados bailaba sobre las paredes, y otros comenzaron a demoler este muro con herramientas que ellos tenían en casa. Aunque los guardias fronterizos trataron inicialmente de mantener un orden, pronto quedó claro que la división que habían tenido estas dos partes de Alemania había finalizado. Después de 4 décadas, oficialmente Alemania se reunificó en octubre de 1990. Poco después, la Unión Soviética cayó por las acciones que hicieron sus líderes. Hoy en día, en algunas partes del mundo, siguen existiendo aún trozos de este muro, lo cual sirven de recordatorio que la libertad, pese a tener obstáculos, se debe de conseguir. No dejemos que líderes en otras partes del mundo hagan lo mismo. Los muros solo sirven para separar civilizaciones. Al final, debemos de terminar con estos muros. Estos pequeños trozos del muro de Berlín también sirven para recordar que los muros se pueden romper. Bueno, y ese fue el fin de la historia del muro de Berlín. Considero que este video ya quedó un poco largo, así que no pude agregar mucha información que me hubiera gustado, pero fue debido a que es un tema tan interesante, con tantas vertientes, que demuestra que en realidad el ser humano no está diseñado para aislarse y vivir en una sociedad aparte, sino que estamos diseñados para poder vivir en una sociedad comunitaria en todo el mundo. Estos días es impensable que exista un muro como el muro de Berlín que nos separe de algunos lados. Y como todos conocemos, cierto presidente quiere hacer lo mismo y repetir la historia. Está muy claro que no se va a lograr, porque como lo vimos en esta historia del muro de Berlín, los muros se pueden derrumbar. Así que ya como conclusión quisiera recalcar ciertos puntos que son muy interesantes en esta historia. Primero que nada, la Unión Soviética más bien fue socialista, pero quedó claro que ellos, principalmente sus líderes, como lo fue Ulrich o como lo fue Nikola, creo que se llamaba Nikola, pese a que claramente tuvieron errores, no fueron capaces de reconocerlos, lo cual los llevó al fin pues de la existencia de la Unión Soviética, lo cual conocemos que fue en la Guerra Fría, que lo desencadenó claramente el suceso del muro de Berlín. Como comentaba, estos líderes tuvieron errores muy importantes, los cuales se ven muy marcados en la historia del muro de Berlín. Entre ellos, principalmente, está el construir el muro de Berlín, lo cual fue lo que los llevó a la pérdida total de la Unión Soviética. Otro error que ellos tuvieron fue el extraer como tal recursos de la tierra de Alemania para poder reconstruirla, mientras que por otra parte, el occidente y donde estaban los tres aliados decidieron invertir ellos recursos de sus propias manos para poder restaurar esta zona de Alemania. Un error también que considero clave para el derribe de este muro fue las prohibiciones que tenían los ciudadanos de la República Democrática Alemana.
Esto se ve muy claro en el momento en que ellos decidieron hacer el trámite para visitar a familiares muy costoso. También prohibieron literalmente pasar de un lado a otro, lo que hizo que pues, las personas no se sintieran conformes. Otro punto que puede ser muy discutible si es un error o no es la manera en la que administraban su gobierno, ya que como conocemos la Unión Soviética era socialista, perdón, por lo que ellos principalmente daban servicios gratis como lo fue el servicio de salud y el servicio de educación, pero por otra parte las personas estaban en un estado de pobreza muy grande, dado a que 3.5 millones de alemanes decidieron abandonar su zona e irse a la zona del occidente. Entonces, ¿podríamos considerarlo como tal un error? Puede ser que sí, ya que como pudimos ver, la parte occidente, donde se encontraban Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia, pues les fue un poco mejor con esta forma de gobierno que fue el tener como tal sus propios bienes, también tener un mejor sueldo claramente y libertad de expresión mayor que la que había en el otro lado. También claramente la Unión Soviética trató de provocar en muchas ocasiones a Estados Unidos y como conocemos, meterse con una potencia no es como la decisión más adecuada. Ya para el final, pues fue un efecto dominó, claramente fue un efecto dominó que llevó de unas acciones pequeñas como lo fue comenzar a insultar a Alemania del occidente hasta literalmente poner un muro para separarlos porque les decían que eran cáncer, que eran solo tumores, que no tenían sentido, que los frenaban económicamente. Entonces esas pequeñas acciones, esos pequeños discursos de odio desencadenaron al final pues la explosión, el poner un muro y decir, ¿saben qué? Aquí estamos nosotros y allá ustedes, no queremos saber nada de ustedes. Así que sí, claramente fue un efecto dominó. Y pues, ¿qué significó la caída del muro de Berlín? La caída del muro de Berlín tuvo un impacto muy grande para la sociedad, ya que esto significó el fin de una era donde estaban separados totalmente y fue libertad total, ya que por fin se pudieron reencontrar familias, fue el fin de una dictadura que literalmente costó miles de vidas, el fin de una era de la Segunda Guerra Mundial principalmente, ya que aunque se había acabado, los problemas siguieron y siguieron. Así que sí, fue el fin de una era y volver a iniciar literalmente desde cero. Por lo que el muro de Berlín es muy interesante de analizar. Así que respondiendo a la pregunta del ejercicio, ¿existía un muro de Berlín? Claro que existía, no lo podemos negar. Es imposible, dejando ya lo físico, filosóficamente hablando, el muro de Berlín servía para seguir con el régimen nazi, con ese tan radical que tenían los alemanes. La Unión Soviética quería seguir con lo mismo, aunque ellos lo negaran. Seguían teniendo una libertad limitada y querían disfrazar literalmente cómo estaban los nazis en ese país y solo utilizarlo para recursos. Así que sí, eso fue el fin de una era muy oscura para Alemania en general. Así que, pues terminamos. En la descripción dejo todas las fuentes de donde encontré esta información. Y a pesar de que haya quedado muy largo, espero que le haya gustado. Así que, pues sí, nos vemos en el siguiente trabajo. Hasta luego.